Capítulo 5. Los Ángeles Vengadores. A lo largo de toda la noche su camino discurrió por intrincados desfiladeros y irregulares pasos de montaña. Se perdieron en más de una ocasión, pero el profundo conocimiento que Hope tenía de aquellas montañas les permitió regresar a su camino en todas las ocasiones. Cuando amaneció, se encontraron con una maravillosa muestra de naturaleza en su estado más salvaje delante de ellos. Mirasen en la dirección que mirasen, enormes montañas de cumbres nevadas les cortaban el paso, asomándose unas sobre otras y perdiéndose en el horizonte. Las laderas por entre las que avanzaban eran tan escarpadas que los pinos y alerces parecían suspendidos por encima de sus cabezas, de manera que una leve racha de viento los haría desplomarse sobre ellos. Ese temor no era completamente injustificado, pues el estéril valle estaba lleno de troncos de árboles y grandes rocas que se habían desprendido de las laderas. De hecho, mientras cabalgaban por allí, una gran roca cayó rodando, chocando y retumbando contra todas las demás. El eco de su caída se extendió por los silenciosos barrancos y asustó a los exhaustos caballos, que echaron a galopar. A medida que el sol se elevaba en el horizonte por el este, las cumbres nevadas de las montañas que le rodeaban comenzaron a iluminarse una tras otra, como si se tratase de farolillos en una feria, hasta que finalmente acabaron todas refulgiendo con un color rojizo. El increíble espectáculo llenó de alegría el corazón de los fugitivos y les llenó de renovadas energías. Llegaron a un torrente que surgía de un barranco y en él dieron de beber a los caballos y tomaron un frugal desayuno. Tanto Lucy como su padre hubiesen deseado descansar durante más tiempo, pero Jefferson Hope era inflexible. «Ya deben de haber salido en nuestra persecución», dijo. «Todo depende de lo rápidos que seamos. Ya tendremos tiempo de descansar durante toda nuestra vida una vez estemos a salvo en Carson City». Durante todo el día avanzaron penosamente por desfiladeros. Al caer la tarde calcularon que debían de estar a unos 30 millas de sus enemigos. Eligieron para dormir la base de un empinado barranco, en donde las rocas les protegían del viento helado. Se juntaron entre ellos para poder darse algo de calor y durmieron durante unas pocas horas. Antes de que amaneciera, ya estaban de nuevo en pie y en marcha. No habían visto ni rastro de sus posibles perseguidores, y Jefferson Hope empezaba a pensar que habían conseguido ponerse a salvo de la temible organización cuya enemistad se habían granjeado. Pero no sospechaba el alcance del brazo de hierro, ni de lo próximo que estaba el momento en el que su garra caería sobre ellos. Sus exiguas provisiones comenzaron a escasear a mediados del segundo día. El cazador no se inquietó mucho, pues existía caza por aquellas montañas y en más de una ocasión había tenido que recurrir a su rifle para proveerse de las necesidades más básicas. Eligió un rincón resguardado y con unas cuantas llamas secas encendió una hoguera para que sus acompañantes permaneciesen en calor, pues se encontraban a casi 5000 pies sobre el nivel del mar y el aire era helador. Ató los caballos, se despidió de Lucy y con el arma al hombro salió en busca de lo que el destino quisiera depararle. Al mirar atrás, vio al viejo y a la joven, en cuclillas al lado del fuego, y los 3 animales inmóviles tras ellos. Después, las rocas se interpusieron entre ellos, le impidieron seguir viéndoles. Caminó durante un par de horas de barranco en barranco sin el menor éxito, aunque a juzgar por las marcas que encontró sobre los troncos de los árboles y algún otro indicativo, debía de haber bastantes osos por allí. Finalmente, cuando ya habían transcurrido 2 o 3 horas de búsqueda infructuosa y estaba a punto de volver atrás derrotado, al levantar la vista, vio algo que hizo que su corazón saltase de alegría. En lo alto de un elevado pináculo, 300 o 400 pies por encima de donde él se encontraba, había una criatura que recordaba una oveja, pero que tenía un par de cuernos gigantescos. El carnero estaba, probablemente, vigilando un rebaño que quedaba fuera de la visión del cazador. Afortunadamente, miraba hacia el lado contrario, y no se había dado cuenta de la presencia del cazador. Se tumbó boca abajo, apoyó su rifle sobre una piedra y apuntó cuidadosamente durante un buen rato antes de apretar el gatillo. El animal saltó en el aire, peleó durante unos instantes por recuperar el pie sobre el borde del precipicio y finalmente se desplomó en el valle. Era demasiado grande para poder transportarlo entero, así que el cazador se conformó con cortarle una de las patas traseras y parte del flanco. Se puso su trofeo sobre los hombros y se apresuró a deshacer sus pasos, pues comenzaba a caer la tarde. Sin embargo, nada más ponerse a ello, se dio cuenta de que no iba a ser tarea fácil. En su afán por conseguir comida, se había aventurado mucho más allá de los barrancos que conocía, y no era sencillo reconocer por dónde había pasado. El valle en el que se encontraba estaba subdividido en muchas quebradas, tan parecidas unas a otras que resultaba prácticamente imposible diferenciarlas. Caminó durante algo más de 1 milla hasta que llegó a un torrente de montaña que estaba seguro de no haber visto antes. Convencido de que había elegido el camino equivocado, probó por otro sendero con el mismo resultado.
La noche se le estaba echando encima rápidamente, y era prácticamente noche cerrada cuando consiguió llegar a un desfiladero que sí conocía. Ni aun entonces era fácil mantenerse en el buen camino, pues la luna no se había levantado todavía, y en los altos precipicios que tenía a ambos lados le mantenían en una profunda oscuridad. Doblado bajo el peso de su carga y agotado por todo el esfuerzo realizado, se obligaba a pensar que cada paso suyo le acercaba a Lucy un poco más, y que él estaba llevando la comida que les permitiría completar su viaje. Acababa de llegar a la boca de la garganta en donde les había dejado. Incluso en medio de aquella oscuridad, pudo reconocer la silueta de las paredes de piedra que lo rodeaban. Pensó que debían de estar esperándole impacientes, pues había estado ausente durante casi 5 horas. Contento como estaba, se llevó las manos a la boca para dar un grito de saludo que resonase por el profundo y estrecho valle, señal de que ya se aproximaba a ellos. Se detuvo y esperó una respuesta, pero no recibió más que los sonidos de su propio grito resonando contra las paredes de los barrancos en silencio, y que regresó a él repitiéndose innumerables veces. Repitió su llamada gritando más fuerte esta vez, y de nuevo no recibió como respuesta de sus amigos, de los que se había separado hacía tan poco tiempo, ni tan siquiera un susurro. Un vago terror sin nombre se apoderó de él, y comenzó a correr desesperadamente hacia adelante, dejando caer con su agitación la tan preciada comida. Al girar un recodo, tuvo la visión completa sobre el lugar en el que habían ardido el fuego. Todavía quedaba una pila de rescoldos incandescentes, pero era evidente que nadie se había ocupado de mantenerlo vivo desde que él se había marchado. En todas partes a su alrededor solo existía el mismo silencio. Ya los vagos temores habían tomado una forma definida y avanzó aún más deprisa. No había ni un alma alrededor de lo que había sido un fuego. Animales, doncella y anciano habían desaparecido. Era demasiado evidente que algún terrible desastre había ocurrido durante su ausencia. Un desastre que les había golpeado a todos ellos sin dejar rastro. Completamente desconcertado y aturdido por este golpe, Jefferson Hope sintió que la cabeza le daba vueltas y tuvo que apoyarse sobre su rifle para evitar desplomarse sobre el suelo. Pero él era intrínsecamente un hombre de acción y recobró rápidamente el sentido. Tomó un pedazo de madera medio quemado y sopló el ascua para prenderlo de nuevo. Con ayuda de la luz que le proporcionaba, se dispuso a inspeccionar el pequeño campamento. El suelo estaba lleno de pisadas de caballo por todas partes. Una gran partida de hombres a caballo había caído sobre los fugitivos. Por la dirección de las huellas, habían marchado en dirección a Salt Lake City. Se habían llevado con ellos a sus 2 compañeros. Jefferson Hope estaba casi convencido de que eso era lo que debía de haber pasado, cuando sus ojos repasaron un objeto que le hizo estremecerse. Un poco alejado del campamento, había un pequeño montículo de arena rojiza que estaba completamente seguro de que antes no estaba allí. No era otra cosa sino una tumba recién excavada. A medida que se acercaba a ella, el joven cazador fue consciente de que sobre ella habían clavado un palo atravesado por un papel sujeto por la hendidura de la horquilla. La inscripción en el papel era breve, pero exacta. John Ferrier, vecino de Salt Lake City, muerto el 4 de agosto de 1860. El robusto anciano del que se había separado tan poco tiempo antes ya no existía, y este era todo su epitafio. Jefferson Hope buscó furiosamente una segunda tumba a su alrededor, pero no encontró ninguna. Sus feroces perseguidores habían conducido a Lucy a cumplir su destino original de convertirse en una esposa más en el harén del hijo de uno de los ancianos. Al darse cuenta de lo que iba a suceder irremediablemente sin que él pudiera hacer nada por impedirlo, el joven deseó ocupar también una tumba al lado del anciano. Sin embargo, una vez más, su alma decidida le obligó a salir del letargo que surge de la desesperación. Si no podía hacer otra cosa, por lo menos dedicaría el resto de sus días a vengarse. Jefferson Hope no era solo un hombre paciente y perseverante, sino que además era tremendamente vengativo, posiblemente a causa de todo el tiempo que había vivido con los indios. Mientras permanecía de pie al lado del fuego agonizante, se dio cuenta de que lo único que podría mitigar su dolor sería la venganza. Venganza completa y sin piedad llevada a cabo por él mismo en las personas de sus enemigos. Decidió dedicar toda su energía y voluntad a este único objetivo. Pálido y desencajado, deshizo sus pasos hasta donde había dejado caer la comida. Avivó las llamas y asó carne en cantidad suficiente como para que le durase unos días. Hizo un atillo con ella y, a pesar de lo cansado que estaba, se puso a caminar por entre las montañas siguiendo el rastro de los ángeles vengadores. Completamente exhausto y con los pies destrozados, caminó durante 5 días, recorriendo de vuelta el mismo recorrido que ya había hecho a caballo. De noche se dejaba caer en cualquier grieta y dormía unas pocas horas. Antes de que amaneciera, ya estaba de nuevo en marcha. El 6.º día llegó al Cañón del Águila,
desde el que había comenzado su huida maldita. Desde allí, tenía una panorámica completa sobre la ciudad de los santos. Agotado, exhausto, se apoyó sobre su rifle y saludó ferozmente con su enorme mano a la extensa y silenciosa ciudad que tenía a sus pies. Mientras la observaba, se dio cuenta de que había banderas en algunas calles importantes y alguna que otra señal de que celebraban una fiesta. Seguía intentando imaginar de qué podría tratarse cuando escuchó el repiqueteo de las herraduras de un caballo y vio que se acercaba a él un hombre a caballo. Cuando estuvo más cerca, vio que se trataba de un mormón llamado Cooper, al que conocía por haber trabajado para él en alguna ocasión. En cuanto pudo, se acercó a él para preguntarle por el destino de Lucy. «Soy Jefferson Hope», le dijo. «¿Me recuerdas?» El mormón le miró con un asombro imposible de disimular. Era muy difícil reconocer en este vagabundo andrajoso y sucio, de cara demacrada y feroz mirada, al apuesto y joven cazador de días pasados. Una vez que supo su identidad, el asombro pasó a convertirse en preocupación. «Estás loco al venir aquí», exclamó. «Arriesgo mi propia vida al hablar contigo. Los Cuatro Sagrados te han puesto en busca y captura por ayudar a los Ferrier a escapar». «No les temo ni a ellos ni a los que salgan en mi busca», dijo Hope vehemente. «Tú tienes que estar al corriente de algunas cosas, Cooper. En nombre de todo lo que para ti sea sagrado, te ruego que me contestes algunas preguntas. Siempre hemos sido amigos. Por el amor de Dios, contéstame, por favor». «¿Qué quieres saber?», respondió el mormón, inquieto. «Date prisa. Hasta las rocas oyen y los mismos árboles tienen ojos». «¿Qué ha sido de Lucy Ferrier?» «Ayer se casó con el hijo de Draper. No te caigas, hombre. Sostente. Estás medio muerto». «No te preocupes por mí», respondió Hope completamente mareado. Estaba blanco como un muerto, y tuvo que dejarse caer sobre una roca sobre la que se había estado apoyando. «¿Dice que se ha casado?» «Ayer se casó. Por eso hay banderas en la casa de dotaciones. Draper y Stangerson discutieron acerca de quién tenía más derecho a casarse con ella. Ambos habían pertenecido a la partida que les persiguió, y fue Stangerson quien mató a su padre. Eso pareció darle el derecho a casarse con ella. Pero cuando el consejo discutió el asunto, Draper tenía más partidarios, así que el profeta se la dio a él. Aunque ninguno habría podido disfrutar mucho de ella, porque ayer le vi a ella la muerte pintada en el rostro. Parecía más un fantasma que una mujer». «¿Te marchas?» «Sí, me marcho», respondió Jefferson Hope, que acababa de levantarse de su asiento. La expresión de su rostro era tan dura y decidida que parecía que su cara había sido cincelada en mármol. En los ojos llevaba una mirada siniestra. «¿A dónde vas?» «Eso es lo de menos», le respondió. Deslizó su arma por encima de su hombro y se puso en marcha en dirección al barranco y de ahí al corazón de las montañas, el reino de las bestias salvajes. Ninguna de ellas era tan feroz y salvaje como él. La predicción del mormón se cumplió al pie de la letra. Se debiese a la cruel muerte de su padre o al odioso matrimonio que le fue impuesto, el caso es que Lucy Ferrier languideció y murió de pena en menos de un mes. Su marido, que, además de ser un borracho, se había casado con ella para tener acceso a la fortuna de su padre, no demostró un gran dolor por su pérdida. Pero sus otras esposas, como manda la costumbre mormona, lloraron su muerte y velaron su cadáver durante toda la noche que precedió su entierro. Estaban todos reunidos alrededor de su ataúd cuando, para su completo asombro y terror, la puerta de la habitación se abrió de par en par, de golpe, y entró un hombre de feroz aspecto, abatido por la meteorología y harapiento. Sin ni siquiera echar una sola mirada a las aterrorizadas mujeres, se acercó a la blanca y silenciosa figura que una vez había contenido el alma pura de Lucy Ferrier. Se inclinó sobre el cadáver y besó reverentemente su fría frente. Entonces, tomó su mano y le quitó del dedo la alianza de boda. «No lo enterraréis con esto puesto», bramó con un feroz gruñido. Antes de que ellas pudiesen dar la voz de alarma, salió disparado escaleras abajo y desapareció. El episodio fue tan rápido e inusitado que las veladoras no lo habían creído ni hubiesen podido convencer a nadie de la veracidad de su relato, a no ser por el hecho innegable de que el círculo de oro que había rodeado su dedo señalando que había contraído matrimonio había desaparecido. Durante algunos meses, Jefferson Hope vagó por las montañas y siguió un estilo de vida salvaje y agreste, cultivando en su corazón el deseo de venganza que se había apoderado de él. Por la ciudad circulaban historias acerca del extraño ser al que se veía merodeando por las afueras y que cazaba por los solitarios barrancos de las montañas. En una ocasión, una bala silbó a través de una de las ventanas de Stangerson y se estrelló en una pared a menos de un pie de distancia de él. En otra, una gran roca se desprendió de una pared de piedra justo cuando Draper pasaba bajo ella, y salvó la vida de milagro al tirarse al suelo. Los dos jóvenes mormones no tardaron en descubrir la causa de estos atentados contra su vida.
Repetidamente salieron partidas de hombres hacia las montañas con la intención de cazar a Hope y capturarle o darle muerte, pero no tuvieron éxito. A partir de ese momento, ambos empezaron a tomar precauciones. Nunca salían solos, y jamás cuando se había puesto el sol, y ambos hicieron vigilar sus casas. Al cabo de un tiempo, pudieron relajar algo estas medidas, pues no volvió a saberse nada de su enemigo, y empezaron a sospechar que su afán de venganza se había mitigado. Nada más lejos de la realidad. No solo no había disminuido lo más mínimo, sino que había aumentado. El cazador no estaba acostumbrado a rendirse, y era un hombre de palabra. Su deseo de venganza se había apoderado de él por completo, y ningún otro sentimiento tenía cabida dentro de él. Sin embargo, más que ninguna otra cosa, era un hombre de naturaleza práctica, y muy pronto se dio cuenta de que ni su constitución de hierro podría soportar las condiciones de extrema adversidad a las que se estaba exponiendo. El vivir a la intemperie y la escasez de comida estaban agotándole por completo. Si él acababa muriendo como un perro en las montañas, ¿quién llevaría a cabo su venganza? Y si seguía así, era seguro que moriría pronto. Se dio cuenta de que su actitud beneficiaba a sus enemigos. Así que, de mala gana, se volvió a las minas de Nevada, donde podría cuidar mejor su salud y conseguir el dinero que le permitiría cumplir sus objetivos sin privaciones de ningún tipo. Tenía intención de estar fuera un año como máximo, pero un cúmulo de circunstancias imprevisibles le impidieron marcharse de las minas antes de que hubiesen transcurrido 5 años. Cuando pasó ese tiempo, sus deseos de venganza eran tan feroces como la noche en la que estuvo frente a la tumba de John Ferrier. Regresó a Salt Lake City disfrazado y utilizando un nombre falso, sin preocuparle un ápice lo que le sucediera, siempre y cuando pudiera hacer lo que él entendía como justicia. Sin embargo, se encontró con algo que no esperaba. Pocos meses antes, se había producido un cisma en el seno del pueblo elegido. Algunos de los miembros jóvenes de la iglesia se habían rebelado en contra de la autoridad de los ancianos, y el resultado había sido que algunos de los descontentos se habían marchado de Utah y se habían convertido en gentiles. 2 de ellos eran Trevor y Stangerson, y nadie tenía ni idea de dónde habían ido. Corrían rumores de que Trevor había conseguido convertir gran parte de sus bienes en dinero metálico, y era un hombre acomodado, mientras que su compañero, Stangerson, era en comparación relativamente pobre. Pero no había ni el menor indicio de hacia dónde podían haber ido. Cualquier otro hombre, por vengativo que fuese, habría decidido abandonar ahí ante las dificultades que la empresa ofrecía. Pero no si Hope. A pesar de la poca preparación que poseía, se puso a buscar cualquier tipo de empleo que le permitiera perseguir a sus enemigos por todos los Estados Unidos. Pasaron los años, sus cabellos se encanecieron y siguió viajando, convertido en un sabueso humano y con la idea fija en su mente de conseguir el único objetivo al que había decidido dedicar su vida. Finalmente, su perseverancia se vio recompensada. Fue tan solo una mirada a través de una ventana, pero esa mirada le dijo que en Cleveland, Ohio, estaban los hombres a los que perseguía. Regresó a su miserable vivienda con un plan de venganza perfectamente trazado. Sucedió, sin embargo, que Trevor también miró por la ventana y reconoció al vagabundo de la calle al leer la muerte en sus ojos. Se apresuró a denunciar ante un juez, acompañado por Stangerson, que se había convertido en su secretario particular, y clamó ante él que ambos se encontraban en peligro de muerte a causa de los celos de un antiguo rival. Esa misma tarde, Jefferson Hope fue puesto en prisión preventiva y, al no poder pagar una fianza, permaneció detenido varias semanas. Una vez fue puesto en libertad, se encontró con que Trevor había abandonado su casa y que tanto él como su secretario habían puesto rumbo a Europa. De nuevo le habían burlado, y de nuevo su odio reconcentrado le hizo salir tras ellos. Pero necesitaba dinero, así que durante un tiempo se vio obligado a trabajar y ahorrar cada dólar que ganaba para poder hacer el deseado viaje. Por fin, tras haber ahorrado todo el dinero posible, salvo el necesario para mantenerle con vida, salió hacia Europa y persiguió a sus enemigos de ciudad en ciudad, dedicándose a cualquier labor servil que le permitiera continuar su búsqueda. Pero jamás les alcanzaba. Cuando él llegó a San Petersburgo, acababan de partir hacia París. Al llegar allí descubrió que acababan de salir hacia Copenhague. Una vez más, llegó un par de días tarde a la capital danesa, pues ellos acababan de salir hacia Londres. Y allí por fin les alcanzó. Para dar cuenta de lo que allí sucedió, lo mejor que podemos hacer es referirnos al relato del propio cazador que el Dr. Watson recogió diligentemente en su propio diario. Y a ello nos disponemos de inmediato.